más de 15 de los pesos más pesados que aspiran para esta campaña. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Cómo estamos de candidatos? ¿Si hay peso y valor en sus propuestas o hay egos que quieren ser presidentes? Hay de las dos, por supuesto, pero yo considero que hay una intencionalidad muy valiosa de atreverse a proponer país, a proponer conversaciones, a proponer reformas, a proponer salidas. Me ha llamado mucho la atención que, salvo unas pocas excepciones, el discurso de quienes están haciendo este ejercicio es de optimismo, es de esperanza, es de futuro, es de construcción, importante. Es de decir hay que unirse, hay que tener un solo país. No es de izquierda ni de derecha. Lo que queremos y lo que se necesita hoy día es cumplir algunos de los puntos básicos de la convivencia. Yo creo que hay cosas interesantes. Hay voces que uno, conociendo la política, ya se familiariza con ellas. Entonces dice, este está repitiendo lo mismo, ¿no? Ha dicho lo mismo claro. que durante tanto tiempo, etcétera. Hay otros que tienen un discurso muy marcado de acuerdo a su partido, de acuerdo también a su trayectoria, ¿no? Ellos, yo creo que están haciendo una evaluación, ellos y ellas, pues, para que sea incluyente, una evaluación de si tienen que ser coherentes y consistentes con su propio discurso, o si en algunos casos tienen que entrar en unas reflexiones nuevas. Mire, las entrevistas no son entrevistas al uso, como diríamos, no son entrevistas, digamos, de interrogatorio, es una conversación, claro. Sobre todo para entender en este punto de la campaña cómo cómo se lanzan ellos a reflexionar sobre cosas que de pronto no son programáticas. No hemos entrado mucho en detalle programático, pero sí hay unos temas muy comunes. Rápidamente, seguridad, por supuesto, sí. Seguridad territorial, iba a preguntar eso, la confianza de los ciudadanos en la política, que creo que es fundamental. Otro es el asunto de la modernidad, digamos, o de modernización de Colombia a través de la conexión digital. El tema de las TICs, el tema de la conectividad, el tema del internet, de los teléfonos, todo eso está muy, muy presente. Y también una reflexión que provocamos un poco en las entrevistas, y es qué va a pasar con las mentiras falsas, con las redes sociales y con una campaña que va a estar mediada justamente por la posibilidad de que mensajes muy calculados, el famoso algoritmo, vayan a llevar a personas hasta la recta final, que de pronto no son necesariamente las personas que tienen más trayectoria. Puede ser idealista, María Alejandra, pero esta infidencia la contamos. Cuando estábamos armando este proyecto, con María Alejandra decíamos, mire, la apuesta grande es, y quiero su opinión para que la compartamos con los oyentes y televidentes, María Alejandra, es que podemos pecar de ingenuos, porque realmente lo que es taquillero es lo que polariza, es lo que ataca. Pero si uno ve no solamente el rating que han tenido las entrevistas, la cantidad de visualizaciones que tienen, porque están alojadas en la página de Noticias Caracol, en el home de YouTube, ustedes de Noticias Caracol, ahí las encuentran. Es decir, la gente está buscando contexto, María Alejandra, y que le expliquen. Y a lo mejor alguien que, como usted dice, aspira a ocupar un cargo, en este caso casi nada, el de presidente, a decir, venga, hablemos de conectividad, hablemos de cuál sería el modelo educativo en un país como Colombia, pues repito, puede sonar algo ingenuo, pero eso le llega a la gente, eso le cala a la gente. Y porque la diversidad de voces que están quedando en esta primera serie, porque yo creo que hay que hacer una claridad, bueno, lo tenemos nosotros definido, Juan Roberto, pero para la gente es importante decir, es deliberado sacar estas entrevistas a este año y largo que falta para la presidencia. Esto no es un capricho, lo que hicimos es, dejemos que muchas de estas personas salgan y le pongan la cara también a quienes están diciendo, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted a quién le ha ganado? Literalmente como el lenguaje de la calle. Ahí, sí, y se están dando a conocer para que de alguna manera también se midan las cargas y también se vaya haciendo pues una clasificación por parte de los ciudadanos de a quienes pueden apostar, seguir o no. Entonces, bueno, eso por primera parte. Lo otro yo sí creo, Juan, es que Colombia, como todo el mundo, está polarizado y entonces hablamos de esta posibilidad de que haya palabras, términos, agresiones que saquen titulares. Yo pienso, por ejemplo, que de estas entrevistas pues no se ha vuelto nada viral, nada escandaloso de ninguna de las cosas que se han dicho.
Y a mí eso no me preocupa, al contrario, me parece que lo que se está diciendo... ¿Eso habla bien del producto? Lo que se está haciendo ahí es un ejercicio de permitir hablar y de una conversación que ya nosotros privilegiamos en nuestros procesos electorales para que se puedan escuchar, porque lo otro es gritar, lo otro es crear una pantalla a veces incluso escandalosa que puede suscitar controversia, pero que no lleva, digamos, a ninguna reflexión. Estas son unas reflexiones previas y ha habido cosas muy interesantes. Hay gente muy joven. El más joven hasta el momento es J.P. Hernández, por ejemplo, este senador. Él es el más joven. Que de los que han pasado por allí. Está también el exministro Mauricio Liscano, está también, obviamente ya vimos que ya no está en la juventud, pero está David Luna, Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín, Oviedo, Fajardo, Peñalosa, viene Peñalosa, saldrá al aire la próxima semana y entonces sorprende, ¿qué hace un señor como Peñalosa otra vez aspirando a la alcaldía? Sí, pues ahí, a la presidencia, es que como se lanza todo, entonces pues, pero ahí van a tener un poco esa versión 2025 de un Peñalosa que está también planteándose eso, exministros, exgobernadores, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, el del Meta, Héctor Olimpo de Sucre y exalcalde de Cincé, personajes nacionales y de regiones que están reivindicando justamente también esa necesidad de visualizar un futuro para esas regiones. Así es interesante. Yo creo que al final vamos a terminar como con 25 entrevistas. Sí. Y ya veremos si los que están encabezando las encuestas también se creen presidentes. Claro, María Alejandra, ¿qué tanto se identifican en la reflexión que usted hace con ellos, la responsabilidad en la polarización en la que estamos? Porque usted ha entrevistado a todos, a los de la llamada extrema derecha aquí, pero también a los que hoy son de las filas del presidente Petro. ¿Hay responsabilidad en nuestros políticos? Por supuesto, la polarización tiene diferentes escenarios. Una es la polarización social, digamos que puede darse por temas muy sensibles, por dilemas morales. Hay una polarización alrededor del feminismo, por ejemplo. Puede haber una polarización alrededor de temas sensibles como el aborto. Puede haber una polarización social alrededor de los derechos de personas del mismo sexo, de todo el mundo LGTBIQ, por ejemplo. Son temas que polarizan en el mundo entero. Pero la polarización política, la que descalifica, por ejemplo, pensar de una manera o pertenecer a una ideología o a un partido político, esa sí hace daño. Obviamente las otras se tienen que tramitar en una sociedad. Hay quienes debaten sobre si la polarización es buena o mala, porque justamente no se trata de que todo el mundo piense igual, pero la definición de polarización no es esa es la difusión de la democracia. Todo el mundo puede pensar como quiere y ubicarse, digamos, en el espectro ideológico que le parezca, con el que se sienta cómodo, en el que haya crecido, en el que representen sus valores, etcétera. La polarización es cuando se descalifica y se agrede, cuando se trata de aniquilar, de alguna forma, no físicamente, pero sí moralmente y muchas veces en términos ya personales, a posturas o acciones de algunas funciones públicas. Mire, el funcionario público tiene que responderle a la ciudadanía, es su obligación. Entonces eso es distinto cuando usted entrevista a un ministro y le pide cuentas y le dice, bueno, pero es que está pasando con esto porque es una política pública que tiene que responder. Cuando estos personajes están haciendo política, que están exponiendo ideas para lo público, pues muchas veces son más entrenados unos que otros, ¿no? Entonces hay unos que les gustan unas frases y les gusta escucharse y las repiten, queriendo en algunos casos descalificar o no, por ejemplo, una gestión de gobierno. Pero me parece que no, en estas entrevistas por lo menos la verdad es que yo he sentido gente con ánimo más de construir que de destruir al gobierno en este caso, o destruir incluso a la oposición. María Alejandra, incluso quienes son de los llamados espectros del extremo, tanto de derecha como de izquierda. Sí, y yo no, me llamó la atención, viendo de los dos lados, eso, porque no lo están haciendo mucho y me llama la atención. Por ejemplo, vamos a hablar en concreto, el Centro Democrático, que podría tener una actitud más hostil frente al gobierno, no la ha tenido. La han tenido otros. En estas entrevistas, por supuesto, sí. La han tenido otros candidatos que están haciendo, digamos, me parece a mí un poco de pirotecnia discursiva. Eso es una fórmula de una técnica que algunos candidatos entrenan y bueno, van definiendo su estilo, ¿no? Porque aquí los candidatos también van mostrando cuál es el ímpetu con el que quieren estar en la escena política, con un discurso tranquilo, reflexivo, con algo más potente, más enérgico.
Hay personajes como Santiago Botero, por ejemplo, este candidato empresario paisa que está moviéndose muy bien en redes y que está teniendo unos discursos bastante... Muy poco conocido, digamos. Muy poco conocido. Salió a campaña hace rato, hace rato ya, hace varios meses, está en eso. Tiene una comunicación directa de las redes. Y está, por ejemplo, promocionando la entrevista nuestra como la primera vez que habla en un medio nacional. Es decir, interesante, hay formas también de aproximarse a eso. María Alejandra, mire, ahí hay otra reflexión clave para hacer, y es también el estado de ánimo de la gente. Cuando digo la gente, alguien dirá, ¿qué es la gente? ¿Cómo define uno la opinión pública? Pero en el voz a voz, y eso lo hemos hablado muchas veces usted y yo, y con María Camila, que también hace parte del equipo político, es que tal vez este tipo de espacios de oír, de conversar, pues demuestran, la receptividad que tienen este tipo de contenidos, es también la mamadez en la que está la gente de esa polarización y de esa peleadera que puede, como usted dice, ser atractiva o escandalosa como la sangre. Sí. Pero después de que usted limpia la herida, pues queda una sutura o chiquita o no tan grande como se pensaba. Sí. Y la gente hoy está pensando en otras cosas. Es que mire, hoy hemos dedicado al programa a hablar, mire el enorme lío en el que estamos, de qué hacemos en términos económicos si seguimos por la ruta del comercio con Estados Unidos o con China, y eso nos va a definir cuánto vale un iPad, un celular, unos tenis, cualquier tipo de prenda. Es decir, estamos definiendo el futuro. El otro tema, cómo educamos a nuestros hijos, cómo, por ejemplo, ese que usted plantea, se lo escuché a varios, cómo interconectamos a un país que hoy necesita dejar de estar aislado, cómo generamos energía. Y uno dice, hombre, estos debates que no hacen parte de esa polarización y de esa pirotecnia, a la gente le interesa. Es que si bien estábamos en la línea ya del cambio en el mundo de las cosas, o sea, viene todo el tema del cambio climático, ha venido las amenazas de las redes sociales, el cambio de referentes y de paradigmas en el mundo. Ahora encima Trump nos mete como sociedad mundial global en una discusión sobre modelo económico, en una discusión sobre potencias, en una discusión sobre mercado, en una discusión sobre el precio de la vida, en realidad en las manos de una decisión que va muchísimo más allá, pues por supuesto de cualquier realización personal que cada uno quiera hacer en términos económicos. Entonces creo que sí es muy interesante lo que está pasando porque no tenemos las respuestas y todavía se está creando, digamos, se está urdiendo esta nueva era. Eso por un lado. Eso se habla ahí, digamos que las entrevistas no están tratando de ser, o las conversaciones no están tratando de ser coyunturales, sino más bien reflexivas en términos muy generales. Y hacen una aproximación, Juan Roberto, María Camila, de que una cosa que me parece también que es valiosa, y es, yo les pregunto, ¿qué emoción va a mover el próximo voto? O sea, ¿cuál va a ser como el estado de ánimo que usted dice de la gente para que vengan a votar por usted? ¿Con qué va a hacer clic? Y ahí se arriesgan, ¿no? Unos dicen que es indignación, otros dicen que es que la gente está aburrida, la otra gente que está muy pesimista. En realidad, construir una emoción electoral se va a tardar. Vamos a tener por lo menos 8 meses más de agitación electoral y ahí es muy probable que haya algunas cosas que puedan eventualmente cambiar. Sin embargo, creo que a la gente en general, al ciudadano de a pie, a la señora de la esquina, al señor de la tienda, al campesino que va a vender su producto, al empresario que está tratando de pagar los salarios y cumpliendo los impuestos, en fin, le mueve lo mismo, y es que les vaya bien. Es que en su vida haya elementos suficientes para construir un día a día que compense a sus hijos, que compense su nevera, que compense sus vacaciones, que haga sentir a la gente satisfecha de sí misma y de lo que está haciendo. Y eso, en realidad, es el futuro, digamos, esa es la esencia del quehacer político. El quehacer político de lo público es para que haya beneficios para todos. Y creo que esa construcción básica, pues nos pone un poquito también de lado y a salvo de todas estas discusiones casi apocalípticas de qué vamos a hacer. Yo veo las imágenes de los puertos y la discusión sobre si China, 125%, entonces después nos devolvemos al 60%, pero 90% sí, pero sí. ¿Qué es esta, digamos, ¿en dónde jugamos? ¿Qué es este tablero de ajedrez que nos han puesto ahí en el que además nosotros no podemos hacer nada? Igual hay que salir y echar gasolina al carro si uno quiere salir en Semana Santa. Hay que vivir. María Alejandra y María
María Camila, esta es una asesoría política gratis, ¿no? Literal. Sí. Sí, no cobramos honorarios. Para el que quiera ser presidente, es decir, que escuche esto porque realmente puede ser interesante entender que la política va más allá de la laraca y, repito, de tanta ramplonería que ve uno todos los días, sobre todo en las redes sociales. Sí, yo le quería preguntar a María Alejandra sobre los candidatos cercanos al gobierno. ¿Cómo lo siente? Porque ve uno que son ¿Cuántos como... hemos tenido? No, ahí tenemos un vacío y la verdad es que nos hemos cuidado mucho en el equilibrio de que para que la serie pues justamente vaya por todos los rincones, no solamente del país, sino por todos esos partidos y ha sido difícil. Mire, Gustavo Bolívar es funcionario, entonces no puede hablar, no puede dar entrevistas. Roy Barreras es embajador, tampoco daría entrevistas. Susana Muhammad, que está metida en algunas listas de encuestas, no va a ser candidata. No, ya no. Carolina Corcho no nos ha respondido la invitación. La única que hemos grabado es la entrevista de María José Pizarro, que ya salió. ¿Cómo le fue? Pues ella... O más que cómo le fue, ¿cómo la vio usted? No, ella es muy sólida, digamos, en su convicción y me parece que tiene una mirada crítica, es decir, se da cuenta de que hay un gran vacío en términos de cumplimiento de políticas del gobierno, pero me parece que hace una aproximación sensata y es decirle al país y decirle a las personas que ellos representan, porque le pregunté, ¿dónde está la gente que apoya al gobierno? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y dice, bueno, los encontramos en las calles, en todas partes, personas que no se habían resentido representadas antes en la narrativa nacional, están ahí ahora. Y eso yo creo que es como el camino que ellos están buscando en términos argumentativos políticos. Otra cosa que me parece interesante, María Camila, más allá de eso, bueno, ojalá que esto sirva para que la gente que se siente, que está desde la izquierda, porque estamos claramente ávidos un poco de conocer quién es más de este mundo democrático puede acercarse sin tener que ser, por ejemplo, petrista. Hay mucha gente de la izquierda, yo conozco mucha gente de la izquierda que no quiere ser petrista y que no es petrista y que ya no quiere ser identificada como el proyecto histérico, pero sí quiere seguir participando. Habrá que ver cómo se mueven esas cargas. Pero bueno, lo otro, y para no... Es el país de las regiones, Juan Roberto. Ese es un tema importantísimo. El tema más recurrente y que no quiero que se me pase es cómo vincular el centro, cómo hablar de la descentralización. Como estamos haciendo esas entrevistas en este sitio tan bonito que es el centro de Bogotá, donde están los poderes públicos. La referencia muchas veces se da a que ellos dicen yo voy a llegar aquí a la Casa de Nariño, claro, y la mencionan, ¿no? O el Congreso es muy importante para gobernar. Entonces digo, este es el centro del poder. Pero muchos dicen, no, pero aquí no vamos a gobernar para ese centro de poder. Creo que ahí hay una reflexión de país que va a estar reflejada en estas elecciones del 26. Sabe que yo también lo percibimos en la campaña regional pasada, que con María Alejandra nos recorrimos buena parte de Colombia haciendo debates, el Bus Colombia, y la reflexión que le hacen a uno muchos, mire, sabe que dejen de estar pensando de que el ombligo del mundo es Bogotá, ni siquiera de Colombia, y eso yo creo que va a ser sin duda un punto de inflexión en esta campaña política. María Alejandra, pues muchas gracias. Tal vez sabe que ¿cuándo paramos? ¿Paramos no? ¿Seguimos? Seguimos, no, paramos. ¿Cómo es? Seguimos y paramos, no. Se lo pregunto porque es que María Camila tiene razón, son más de 40 los muchos que dicen yo quiero que me metan en la lista de presidenciables. Pero las invitaciones están hechas a por lo menos 10 o 15 más que no han dado respuesta. Digamos, vamos a hacer grabaciones todo el mes de abril. Sí. Y yo aspiraría que los primeros días de mayo, quizá, pero ya parará porque, digamos, yo creo que después de mitad de año, la campaña habría que decir, no cambia de tono porque tendremos que saber si se presenta la consulta popular, si no va a haber consulta popular. Que es la campaña del gobierno. Y en octubre es la fecha para las consultas internas de los partidos. Entonces yo creo que una vez entre mayo y junio hayamos terminado esta primera serie, vendremos con la siguiente serie. Claro. Y a lo mejor en otro formato. Otro formato, porque habría que ver entonces de consultas, por ejemplo. Nos faltaba, estaba aquí viendo la lista, viendo las encuestas. Entonces, de los que encabezan, le han hablado Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, sí. Vargas Lleras
Germán Vargas Lleras. No, de que lo estaba pensando al comienzo dijo, pero ¿qué es ese nombre? Entonces Hablo pero igualito. lo invitó. lo invité. Está invitada Vicky Dávila, está invitado le iba a preguntar por Vicky y por Gustavo Claudia. Bolívar, que nos mencionó que Germán no puede. Vargas, No puede. Claudia López. En realidad, Oye, Claudia, ¿por Classic qué no? están todos invitados. Mm. Aníbal Gaviria, por ejemplo, el exgobernador de Antioquia, que había como pensado en lanzarse, lo está mirando, pero todavía no se define. Al paso que vamos a terminar sentados ahí. Oiga, sí, yo me porque creo presidente. Ahí hay unos que se hacen, que incluso se están haciendo desear, ¿no? Que dicen que lo están pensando. Sí, pero me quedo con una frase de María Alejandra. Esto más que hacer un ranking es oír a las personas que tienen algún tipo de liderazgo o de aspiración de liderazgo para escucharlo, Sí, a ver me qué parece proponen y qué país maravilloso. tienen en la cabeza. María Alejandra, nos vemos pronto porque la campaña está